siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. De hoy vamos a continuar desarrollando ya los últimos mensajes de esta serie que titulamos examinando la autenticidad, la genuinidad de nuestra fe. Y bueno, la semana pasada, ante el escenario lamentable en el cual estamos viviendo, una época donde prácticamente cualquier persona hoy en día puede decir que tiene al Espíritu Santo morando en ella, aunque en su vida diaria eso no se refleje. Y bueno, ante esta triste realidad, nosotros empezamos a ver algunos indicios que muestran que verdaderamente el Espíritu Santo está morando en ciertas personas. Y el primer indicio, si usted estuvo la semana pasada aquí, vimos que el primer indicio que demuestra que verdaderamente alguien tiene morando el Espíritu Santo es que esa persona tiene un deseo genuino, sincero y constante de obedecer a Dios. Ahora, a manera de repaso y sobre todo por cuestión de que yo quiero que quede bien sentado, no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras mentes, que es aquí a veces donde ocurre la batalla, pues yo quiero, hermanos, que sigamos ahondando en este primer principio o indicio, que para mí es el principal y es el mayor de todos los indicios, por lo que dice Ezequiel. Dios ahí prometió que llegaría un tiempo donde Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano, refiriéndose, ¿verdad?, a aquellos que terminarían creyendo en el mensaje del Evangelio que anuncia que en Jesús hay perdón de pecados. Entonces, debido a ello, una de las funciones principales del Espíritu Santo al venir a la vida de una persona es llevarlo a obedecer los mandamientos de Dios, algo que el pueblo de Israel no pudo hacer a través de todo el Antiguo Testamento. Dios le dio los mandamientos a ellos para demostrarle a toda su creación que a menos de que Dios intervenga dentro de su corazón obstinado a hacer su voluntad, el ser humano va a vivir siempre allí, o sea, para hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. Y bueno, la ley nos muestra que el ser humano es pecador, que el ser humano por naturaleza quiere gobernarse a sí mismo, no quiere tener a ese Dios o a un Dios que le dicte cómo debe de vivir, porque el ser humano quiere llevar a cabo todos sus deseos, aunque esos deseos muchas veces infrinjan la ley de Dios, haciendo cosas que o lastiman a la misma persona o a las personas secundarias. Y bueno, Dios tuvo que hacer algo al respecto, no solamente pagar por los pecados de la humanidad a través del sacrificio de Jesús, sino enviar a su Espíritu Santo a morar a esas personas para que entonces, ahora sí, tengan un corazón lleno de deseos de querer obedecer a ese Dios. Por lo tanto, el primer indicio y el indicio más grande, mayor, el cual prueba que verdaderamente alguien tiene el Espíritu Santo, es ese: hay un deseo sincero, constante de obedecer a Dios. Y como le decía, como esto es bien importante, yo quiero ahondar un poco más en este punto. Si usted recuerda las últimas enseñanzas, hemos estado citando bastante el pasaje de Mateo 7, 21, ahí donde Jesús ya está finalizando ese sermón tan popular, el sermón que le llaman unos el sermón del monte. Bueno, ahí Jesús hizo una declaración muy seria, porque advirtió algo. Dijo que en el día final muchas personas iban a llegar ante su presencia diciendo: Señor, Señor, yo te serví, yo hice muchas cosas en tu nombre, como echar fuera demonios, como hacer milagros, como profetizar. ¿Y cómo que me estás diciendo que no me conoces, que soy un hacedor de maldad? Bueno, escucha lo que dice Mateo 7:21. Te debo la proyección, pero dice ahí Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor. Piensa en todas esas personas que llenan hoy en día las iglesias. Jesús está diciéndoles a ellas: no todos los que están dentro de una iglesia y dicen Señor, Señor, y cantan y escuchan mi palabra, van a entrar en el reino de los cielos. Sino ¿quiénes? Dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en vista de lo que dice Ezequiel, que cité hace un momento, Ezequiel 36:27, y quiero citarlo de una manera textual,
dice Dios, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, lo que Dios está prometiendo aquí es que llegaría un día en que Él pondría su Espíritu Santo con ese fin específico de infundirnos con ese deseo y esa capacidad de poder hacer su voluntad. Bueno, en vista de esta promesa que halló cumplimiento de una manera total en el día del Pentecostés, ahí cuando Dios inauguró el nuevo pacto, bueno, surge una pregunta: ¿quiénes son verdaderamente los que hacen la voluntad de Dios? O sea, ya leímos que Jesús dijo en Mateo 7:21 que los que hacen la voluntad de Dios son los que van a entrar en el cielo. Pero si tú le preguntas a cualquier persona que dice que es cristiana, que si hace la voluntad de Dios, te va a decir que sí. Entonces, a la luz de lo que dice Ezequiel 36:27, la pregunta que planteamos es: ¿quiénes son verdaderamente los que hacen la voluntad de Dios? Bueno, son aquellos cuyas vidas Dios ha derramado su Espíritu Santo. Porque según Jesús, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En otras palabras, ahí va a haber obediencia, no perfecta, pero sí genuina. Sí, una obediencia constante, creciente. Entonces, la Biblia nos dice, por lo que dice Ezequiel, que aquellos quienes hacen la voluntad de Dios son aquellos en los cuales Dios ha derramado su Espíritu Santo. Por eso hacen la voluntad de Dios ya. Así que a la luz de esto, nosotros podemos decir quiénes son los que no van a entrar en el reino de los cielos, los que no tienen el Espíritu Santo. Y entre ellos, dice Jesús, hay un montón de personas que dicen que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen. Y por ende, no van a entrar al reino de los cielos, porque significa que si no tienen al Espíritu Santo, tampoco han recibido perdón por sus pecados. Y nosotros entramos al cielo porque Jesús perdonó nuestros pecados. Pero para que eso se vuelva efectivo, nosotros tenemos que creer en Él de una manera genuina. Y hay un resultado en esas personas que creen genuinamente en el mensaje del Evangelio, y es ese, que como creen, dice Pablo en Efesios, Dios sella a esas personas con su Espíritu Santo, y por consiguiente ellos empiezan a obedecer a Dios, algo que ellos eran incapaces de hacer. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, antes de ser cristianos, nos invitaban a una iglesia y huíamos, no queríamos saber nada de ese Dios que nos iba a decir: deja de estar haciendo el mal que estás haciendo en tu vida. No, nosotros estamos a gusto en nuestros delitos y pecados. No queríamos a ese Dios. Pero ¿qué sucedió cuando creímos en el mensaje del Evangelio? Dios nos selló, Dios envió su Espíritu Santo, y de repente, de la nada, empezamos a desear las cosas de Dios. Empezamos a querer buscar más sobre Dios. Quiero leer la Biblia. Empezamos a buscar las iglesias donde se adoraba a Dios. Por ello, no fue porque intrínsecamente nosotros decidimos hacerlo. No, según Dios, no hay nadie que busque a Dios como Él quiere que lo busque. O sea, Dios estipula la manera en que se le debe buscar a Dios, pero al hombre le gusta estipular cómo él debe de buscar a Dios, a su manera y cuando Él quiere. Entonces ese es el problema, pero Dios arregló ese problema a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, los que en realidad agradan a Dios son los que tienen el Espíritu Santo. No son los que hablan en lenguas, porque según Pablo se puede hablar en lenguas y desagradar a Dios. Si no, pregúntele a Pablo y a los Corintios. Capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, versículo 1, dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, o sea, si yo pudiera dominar todos los lenguajes que existen, sean humanos o sean angelicales, y no tengo amor, el amor de Dios, no el amor nuestro. Nosotros definimos de una manera bien chafa el amor. No. El amor que Dios mostró, de hecho, en la cruz del Calvario hacia los pecadores, que todo lo perdona, todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ningún ser humano es capaz de manifestar ese amor. Así que Pablo está diciendo: si yo pudiera hablar en lenguas, interpretarlas, pero no tengo amor, que de ese amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Lo que significa que si no tiene amor, no tiene al Espíritu Santo, porque si lo tuviera esa parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo Pablo: yo vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. En otras palabras, vengo a ser como un objeto molestoso que hace un ruido sin ton ni son y molesta a cualquier persona. Por lo tanto, hermanos, los que en realidad agradan a Dios no son los que hablan lengua, no son los que profetizan. Ya lo vimos en Mateo, ¿verdad? Van a llegar muchos diciendo: Jesús, en tu nombre profetizamos. No son tampoco los que echan demonios, ni los que hacen milagros, pastor. El diablo tiene poder para hacer milagros.
para engañar. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente agradan a Dios? Los que tienen al Espíritu Santo, hermanos. Ellos son y no otros. Se puede hablar en lenguas, se puede profetizar, se puede inclusive hacer milagros y no agrada a Dios, porque se hace eso en la carne y no en el Espíritu. Escucha cómo el apóstol Pablo lo explica. Su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 8. Dice Pablo: y los que viven según la carne. ¿Quiénes son esas personas que viven según la carne? Todos aquellos que no tienen al Espíritu Santo, y no lo tienen porque no han creído en el Evangelio. ¿Ok? Bueno, ellos son incapaces, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de agradar a Dios. Pero mire las obras buenas, benéficas que hacen. ¿Eso agrada a Dios? No. Tienen su beneficio, tienen su aplauso y lo que tú quieras, pero todo lo que no se hace para la gloria de Dios no agrada a Dios. Pablo dice, ¿no? Ya sea que bebamos, que comamos, todo lo que hagamos, todo es todo. Hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces sigue diciendo Pablo: mas si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, Pablo ya sabe que existe esa posibilidad. Jesús no fue el único que habló acerca del autoengaño, Pablo también. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, porque yo sé que hay muchos que dicen que tienen al Espíritu de Dios morando, pero viven en la carne, y las obras de la carne son manifiestas, pleitos y un montón de cosas. No me quiero detener ahí porque quiero seguir avanzando. Y sigue diciendo Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El versículo 11 que les iba a mostrar dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu. Y luego que dice que mora en ustedes. ¿Vio el énfasis de Pablo? Si mora en ustedes el Espíritu Santo, entonces significa que Dios los va a resucitar, pero también significa que ustedes van a pelear contra el pecado, porque Él va a poner el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Así que, como podemos ver, los que viven según la carne, que son todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, no agradan a Dios. Por más que hablen en lenguas, por más que profeticen, por más que echen fuera demonios y hagan milagros y todo esto en el supuesto nombre de Jesús, si el Espíritu de Dios no mora en ellos, no agradan a Dios. Los que en realidad agradan a Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús ahí está asegurando. ¿Quiénes son los que van al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y ahí estábamos un montón de nosotros, ¿verdad? Leyendo la Biblia fuera de su contexto. Entonces es por obras. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. No, lee el resto de la Biblia. No es por obras. Si es por obras, es por las obras de Jesús en la cruz del Calvario, nada más, no por las nuestras. No, nuestras obras simplemente nos condenan, porque nadie puede obedecer la ley de Dios perfectamente, y maldito todo aquel, ¿verdad?, que no permanecer en todas las cosas de la ley para guardarlas. Entonces, hermanos, todos aquellos que agradan a Dios, lo agradan porque tienen al Espíritu Santo, por lo que Jesús es en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y bueno, aquellos que van a llegar diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y hicimos muchos milagros. ¿Cómo es que no te agradamos? ¿Cómo que no vamos a heredar el reino de los cielos? ¿Cómo que nos estás diciendo: apartados de mí, hacedores de maldad? Jesús dice: sí, porque nunca tuvieron el Espíritu Santo en sus vidas. Fueron unos religiosos, nunca creyeron en el Evangelio, y es por ello que ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Porque para poder entrar, o sea, no solamente necesitas tener el Espíritu Santo, necesitas que alguien pague por tus pecados. Y tú no viniste a mí cuando fue el tiempo de venir para que yo pagara por tus pecados. Por lo tanto, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, volviendo, hermanos, al pasaje de ahí de Mateo 7, vemos que estas personas a las cuales dice Jesús que van a llegar ante Él creyendo que eran lo que no eran, ellos conocían a Jesús como el Señor del universo. Ellos inclusive estaban envueltos en un montón de actividades ministeriales, como ya las mencionamos: profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Esto nos habla de que tenían un lenguaje religioso, eclesiástico, ¿verdad? Y además tenían la doctrina correcta. O sea, Jesús es el Señor. Sin embargo, aún así Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. La pregunta es: ¿por qué les va a decir eso? Porque sus vidas, tanto públicas como privadas, estaban divorciadas, hermano. ¿Con qué? Con la obediencia hacia Dios. No había un crecimiento en obediencia ante su palabra o hacia su palabra. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 3 al 5, él conecta de una manera implícita la presencia del Espíritu de Dios
con llevar a cabo los mandamientos de Dios. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo, Juan? Si guardamos sus mandamientos. Es distinto decir, yo guardo los mandamientos de Dios para ganarme la salvación, a decir, no, yo guardo los mandamientos de Dios porque yo ya conozco a Dios, yo intimo con Él y Él tengo a su Espíritu Santo y por eso guardo sus mandamientos. Y sigue diciendo Juan, el que dice yo le conozco, como muchos cristianos hoy en día, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sin embargo, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que tenemos al Espíritu Santo, porque guardamos su palabra. Entonces, como podemos ver, para Juan, que inspiró estas cartas, o que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cartas, no hay término medio. Si tú dices que el Espíritu Santo está en ti, pero tu estilo de vida es un estilo de desobediencia continua y deliberada, tú no estás en Él ni Él en ti. Así de sencillo. Porque la profesión de fe que no se transforma en obediencia por amor, por agradecimiento, porque eso procede del Espíritu Santo, es una fe falsa, hermanos. Entonces concluimos que donde no hay obediencia continua a los mandamientos de Dios, simple y sencillamente no hay espíritu. Y bueno, mire, vamos a ilustrar esta verdad a través del siguiente ejemplo. Imaginen que por un momento que muchos de nosotros decidimos ir a una hermosa montaña de Suiza, y yo sé que a lo mejor no podemos ir allá, pero fue lo primero que se me vino a Suiza, por las montañas maravillosas que hay allá. Y bueno, y después de caminar por varias horas, nos encontramos una enorme distancia, todavía una enorme cascada a la distancia. Y bueno, decidimos acercarnos más, pero ya hay un momento en que esa cascada es tan impetuosa, es tan grande que se oye el ruido cuando el agua cae con fuerza, porque hay un volumen infinito de agua cayendo y entonces hace un estruendo y decidimos ya no ir hasta allá, pero uno de nosotros dice, no, yo voy a ir allá. Y de hecho me voy a meter al centro de la cascada y voy a salir y voy a venir con ustedes. Y bueno, ese uno de nosotros va, pero a medida que se va acercando, él empieza a entrar en un estado de pánico, le empieza a dar ñáñaras, porque ya de cerca, imagínate una cascada como las, ¿cómo le llaman? Las cascadas del Niágara, que son enormes. Bueno, a medida que él se va acercando, empieza a ver que dice, ay, ya me dio miedo y se regresa. Sin embargo, para no quedar mal con sus amigos, él les dice a los demás, miren, me pude sentar bajo la cascada y no me lo van a creer, quedé totalmente seco. ¿Qué pensarían los demás de él? Este está mintiendo. O sea, eso es imposible, que tú te metas a una cascada caudalosa, impetuosa y salir de ella completamente seco. O sea, físicamente es imposible, hermanos. Es inevitable ponerte debajo de esa cascada de agua donde el agua está cayendo a grandes cantidades y quedar completamente, hermanos, seco. O sea, vas a quedar totalmente empapado. Y bueno, en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Es imposible tener al Espíritu Santo morando en tu vida y permanecer en un estado de rebeldía, de insubordinación, de insumisión a la voluntad de Dios. Es imposible, porque la presencia de Dios en nosotros no es una simple y llana teoría, no, es una persona con un poder infinito, transformador, que llega a nuestros corazones y empieza a inundarnos. Y esa inundación de su presencia nos lleva a rendirnos totalmente y además deleitosamente a la voluntad de Dios, algo que detestábamos antes hacer. Por eso el salmista le decía, oh, cuánto amo tu ley, yo me deleito en tu palabra. ¿Cómo no? Cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Lo mismo con nosotros. Porque la gente que no tiene a Cristo, que es mundana, ¿cómo puedes ir a la iglesia cada domingo y de repente entre semana aburren? Claro que no, ya no nos aburrimos. Gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿y qué de esas ocasiones donde sí, pastor, andamos en la carne, en esos momentos? Si anduviéramos en el Espíritu, si tuviéramos su llenura, sería un deleite estar en las cosas de Dios. Por el hecho de que el Espíritu Santo genera ese deseo, ¿verdad? Ese querer. Así que, hermanos, es totalmente absurdo decir que el Espíritu Santo ha tocado mi alma y además habita en mí y permanecer indiferente a la voluntad de Dios. Porque así como el agua, por naturaleza, todo lo que toca moja, así mismo el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, toda alma que toca, Él la vuelve sumisa a la voluntad de Dios. Claro que sí, esto es una verdad. Entonces, volviendo a la analogía de la cascada, podemos concluir que tal como una cascada torrentosa que inevitablemente empapa a quienes se sientan bajo ella, como mencionábamos las cataratas del Niágara, que
con gran velocidad caen y es enorme peso y hacen mucho estruendo. Bueno, así mismo el Espíritu Santo en la vida de una persona. Inevitablemente empapará a esa persona de de obediencia, de transformación. ¿Por qué? Por el hecho de que Él habita en esa persona. Así que no se puede tener, hermanos, al Consolador, que es el Espíritu Santo, morando en uno y a la vez practicar la desobediencia de manera habitual. No, porque ya leímos Ezequiel. Él iba a mandar a su Espíritu Santo para que nos haga obedecer. Entonces la evidencia concreta, contundente de que el Espíritu Santo está en una persona, se va a reflejar en ese deseo sincero de obedecer a Dios cada día. No perfecto, pero sí un deseo sincero. Así que tú no puedes afirmar que el Espíritu Santo cohabita en ti cuando estás habituado a hacer tu regalada gana, a vivir como tú quieres vivir. Eres mentiroso, ya nos dijo Juan, ¿verdad? Si tú dices que conoces a Dios y no guardas un mandamiento, tú eres un mentiroso. Entonces la próxima vez que pensemos en el Espíritu Santo, no pensemos de Él como si fuera una persona invitada a venir a mi vida. Y salgo de aquí de la iglesia el domingo y luego ya lo saco. No pienses en una influencia pasiva que está en tu vida. No, Él es un fuego que consume dentro de nosotros el pecado, los deseos de la carne. Él es como un torrente de agua que nos empapa y nos guía a hacer su voluntad. ¿Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 7, versículo 37 al 39? Dice allí que en el último día de la gran fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí, beba. Y dice: el que cree en mí, como está estipulado en las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú sigues leyendo, dice ahí mismo Juan, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Mira, escucha lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 14. Le dice Jesús: mujer, mas el que bebiere del agua que yo le daré, está haciendo referencia a quién, hermanos, a la presencia del Espíritu Santo, que Él satisface totalmente la necesidad espiritual del ser humano. Él dice: el que bebiera de esa agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. O te digo, el Espíritu Santo, cuando llega a la presencia o a la vida de una persona, Él viene así como un diluvio y nos inunda del deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Porque mira, al igual que el agua de una cascada impetuosa, esa agua no te pide, si tú te acercas a ella, no te pide permiso para entrar de la misma manera. El Espíritu Santo no pide permiso, Él entra ya cuando crees y invade todo tu ser y no está allí nada más como un adorno, como un espectador pasivo, más que cuando lo entristecemos o lo apagamos, ¿verdad? Pero ese no es el propósito para el cual Dios lo envió. No, Él viene y se establece su residencia permanente en tu vida y te inunda con su presencia, y esa presencia te lleva a querer obedecer a Dios de una manera deleitosa. Por consiguiente, hermano, no nos engañemos, ni intentes engañar a Dios. Ese es el consejo de Pablo a los Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú decides ignorar la invitación que Dios te da a través del mensaje del Evangelio, de que vengas a que Jesús perdone tus pecados, bueno, eso es lo que vas a segar tarde o temprano. Tarde o temprano, cuando estés en la presencia del Señor. Dice Pablo que Dios conoce a los suyos, porque Él ya los selló con su Espíritu Santo. Entonces, aunque fueras el mejor imitador, el mejor actor del mundo, y pretendieras ser cristiano, Dios te va a identificar. Por eso te digo, no te engañes, ni intentes engañar a Dios. Él no puede ser engañado. Por lo tanto, hermanos, profesar con pasión y sinceridad que tu ser es morada del Espíritu Santo mientras vives habitualmente haciendo la voluntad de tu carne, es como afirmar que si es posible mojarte de agua o meterte en una alberca y salir totalmente seco. Es un absurdo, ¿verdad? Es una total tontería, hermanos. No se puede. Es algo ilógico, algo sin sentido común, algo fuera de la razón. Es un total disparate. Ahora, este tipo de personas, un día les va a decir Jesús, como les dijo a ciertas personas en Lucas capítulo 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Miren así como que, ya este pastor, ¿qué onda? ¿Por qué está predicando esto? Estoy predicando la Biblia. Cosa que muchos pastores no hacen.
predican solo pasajes que Dios está aquí para bendecirte. Pero esto es parte de la Biblia. Toda la escritura fue inspirada por Dios y por consiguiente, como fue inspirada por Dios, es útil. Es útil para enseñar, para instruir, pero también para corregir. Y yo espero que Dios te corrija tu teología errada que pudieras tener. Y además te redarguye. Para eso es la palabra de Dios. Y yo sé que es algo que viene y nos confronta a todos. Pero es necesario muchas veces ser confrontados por la palabra de Dios. Porque al exponernos a ella, Dios te da discernimiento y te deja ver tu verdadero estado espiritual. Y al verlo, tú puedes tomar una decisión. Si te das cuenta que no tienes al Espíritu Santo, puedes correr a Él. Porque mientras hay vida y esperanza, no se trata de estar predicando esto para estar señalando y apuntando. Tú no tienes al Espíritu Santo. No, se trata para que tú veas si lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, corras a Él porque mientras hay vida y esperanza y te refugies en Él. Ese es el propósito. Y aquellos que tenemos al Espíritu Santo, pues la palabra de Dios viene y nos confirma. Y eso nos anima y eso nos estimula a seguir adelante. Así que, hermanos, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, escucha lo que Dios te está diciendo a través de la exposición de su palabra. Porque claramente vemos ahí, hermanos, en la Biblia, que esta es la verdadera evidencia de que el Espíritu Santo mora en uno. No son los dones impresionantes que puedan demostrar hoy muchos de los predicadores famosos en las redes sociales. No. Ya dijo Jesús, van a llegar allá muchos de ellos diciendo: yo profeticé, eché fuera demonios, hice milagros. No es el conocimiento bíblico que alguien pueda acumular, ni nada semejante a eso. La prueba contundente es que un corazón se rinde totalmente a la voluntad de Dios gracias al Espíritu Santo que está en él. Y ahora esto nos lleva a ver ese segundo indicio, que también prueba que el Espíritu Santo mora en una persona. ¿Cuál es ese indicio? Bueno, aquellas personas que tienen al Espíritu Santo morando en ellos, ellas adoran en espíritu y en verdad. O sea, no solamente esas personas obedecen de manera sincera y constante, sino que también adoran en espíritu y en verdad. Escucha lo que dice Filipenses, capítulo 3. Ahí vamos a encontrar al apóstol Pablo hablando acerca de la verdadera circuncisión, que es aquella donde el Espíritu Santo viene en nuestro espíritu y como que hace ahí una cirugía y nos da un nuevo corazón. Bueno, escucha lo que dice ahí Pablo. Le dice a los filipenses: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y luego les dice el versículo 3: porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Como si dijera, porque nosotros somos los verdaderos cristianos, los que tenemos al Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo aquí está diciendo es que nosotros somos esa verdadera circuncisión, no por la circuncisión física que se hacen los judíos, sino la cirugía interna de corazón a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces los judíos decían: no, nosotros somos salvos porque físicamente estamos circuncidados. Y Pablo dice: no, eso no es cierto. Permítanme contrastar a esos falsos creyentes con los verdaderos. Y él empieza a decir: ellos son perros despiadados, son malos obreros, únicamente están tratando de verse exteriormente bien delante de Dios, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Entonces Pablo nos da ahí 3 características que nos dicen que verdaderamente alguien que las tiene es un verdadero hijo de Dios. Dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. Número 1, porque adoramos en el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? El verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo adora en el Espíritu de Dios, o adora en espíritu y en verdad. Así que ahí está ese segundo indicio que demuestra que tú tienes al Espíritu Santo. Hay una obediencia sincera, constante, no perfecta, pero sí constante, progresiva, creciente, pero también hay adoración en espíritu y en verdad. Y es por eso que encontramos a Jesús ahí con la mujer samaritana, citábamos ese pasaje hace un momento, diciéndole a ella lo siguiente. O sea, justo después de que la mujer samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, pues ¿dónde se debe de adorar? Jesús le contesta, el versículo 21, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. O sea, no te fijes en el lugar, no en la geografía. Viene un momento donde Dios va a sacar su Espíritu Santo del templo y lo va a derramar sobre personas que crean en Jesús. Ese va a ser el nuevo templo de Dios. Y le dice Jesús: ustedes adoran lo que no saben, como mucha gente hoy en día. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Escucha el siguiente versículo: mas la hora viene, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 2,
cosas muy importantes. Y luego sigue diciendo Jesús, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Según este pasaje, se debe de concluir que hay dos tipos de adoraciones, hermanos. La que se hace en espíritu y en verdad, y la que se hace, si no es en el espíritu, es en la carne, ¿verdad? Y en la falsedad, que es lo opuesto de la verdad, ¿verdad? Y bueno, antes de profundizar en esta realidad, vamos primeramente a dejar que la Biblia nos defina qué es adoración. Porque hoy en día tenemos una definición de adoración bien corta. Así que vamos a dejar que la Biblia nos ayude a despojarnos de esa idea moderna de que adorar es cantar canciones lentas los domingos en la iglesia. ¿Por qué no tocan más de adoración, pastor? Ahí sí se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. En las Escrituras vamos a encontrar que la adoración, escucha, es una actitud que responde en obediencia y en entrega total a todo lo que nos enseña la palabra acerca de Dios. Es decir, adorar es responder en obediencia a todo lo que es Dios, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. O que en palabras más cortas, adorar es responder a todo su ser con todo nuestro ser. Esto habla de que la adoración a Dios es muchísimo más que cantar con instrumentos musicales. Es un estilo de vida de obediencia, de entrega total, donde tú pones a Dios en primer lugar por encima de todo. Y hacer eso es imposible, a menos que el Espíritu Santo de Dios en ti. Si yo no sé tú, yo recuerdo todavía ese día, no recuerdo la fecha. Lo que sí recuerdo es que después de ese día, ya mi corazón estaba lleno de deseos por querer obedecer a Dios. A mí ya no me importaba si fulano de tal no iba a la iglesia o si sí iba, yo iba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ya ahí. Y entonces yo empecé a ver esa actitud ya, una actitud de querer obedecer a Dios, de una entrega total. Haz en mí lo que quieras, Señor. Entonces te das cuenta, la Biblia nos dice que adorar a Dios va muchísimo más de hacer un ritual. No, es obedecer a Dios. Es la disposición de querer entregarte a Él, de poner todos tus dones, todos tus recursos a su servicio. Mire, para poder entender mejor este significado bíblico de lo que es adoración, vamos rápidamente a analizar algunos términos originales. Uno es del hebreo y el otro del griego. Si usted va al Antiguo Testamento, va a ver que esa palabra adorar se usa más de 170 veces. Y esa palabra en español adorar, usted la encuentra ahí en el original con la palabra shaka. ¿Cuál es su significado literal? Es postrarse boca abajo, es echarse por tierra y quedarte ahí postrado. Entonces, esta palabra, shaka, lo que está describiendo es una acción física que está reflejando una actitud interna y la saca y está diciendo, mi actitud interna en este momento es de reverencia, es de sumisión. Y entonces cuando se usaba esa palabra era como para que los súbditos de un rey, cuando llegaban ante la presencia de un rey, ellos rápidamente se inclinaban. Había una actitud interna que decían, él es digno de mi sumisión, de mi respeto. Por ejemplo, cuando un israelita adoraba, él lo hacía primeramente reconociendo su pequeñez, porque de verdad nosotros somos menos que nada ante la presencia de Dios. No sé si tú te crees algo, pero no somos nada. O sea, de verdad, baja esos aires de superioridad porque te estás engañando, no tienes. Ante la majestuosidad y la inmensidad de Dios, nosotros somos menos que nada. Yo no sé qué sea eso, pero ya no sé ni cómo describirlo. La cosa es que cuando un israelita iba y adoraba, él reconocía su pequeñez frente a la majestuosidad de Dios. Por lo tanto, rápidamente se postraba, se inclinaba en total rendición, reconociendo que ese Dios a quien él se estaba inclinando no era igual que él. No, él era infinitamente superior. Y por eso él se postraba. En Éxodo 34, ahí encontramos a Moisés. A veces ese Moisés, no lo pronuncio bien. Y por más que practico Moisés. Bueno, dice que un día se presentó delante de Dios en el monte Sinaí, tal como Dios se lo mandó. Y la Biblia dice que Jehová descendió en una nube y estuvo ahí con él. Y dice la Biblia, Dios estaba proclamando su nombre diciendo, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Dice el versículo 8 que cuando Jehová pasó delante de él,
Dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y Shaka adoró. ¿Cómo no? O sea, una divinidad manifestándose en una espesa nube. Y se oye ahí una voz que cuando él hablaba era como estruendos. Yo no, pastor. Sí, ya te quiero ver en las peores pesadillas que tienes a medianoche. Nos despertamos ahí temblando y sudando, ¿verdad? Y son solamente pesadillas, nada real. Imagínate estar ante una divinidad así. Bueno, dice ahí la Biblia que él bajó su cabeza y adoró. O sea, se inclinó completamente hacia la tierra como un acto físico de ¿qué? De reverencia, de sumisión. Escucha lo que dice Salmo 95, versículo 6. Dice Dios, venid, adoremos, Shaka, vengan, adórenme. Y luego dice, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este salmo nos enseña que la adoración bíblica implica usar todo nuestro cuerpo, o sea, en una postura física donde estamos manifestando que reconocimiento de que Él es digno, donde estamos manifestando sumisión. Ahora, el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, ahí encontramos la palabra adorar, en su original con la palabra griega proskuneos. ¿Cuál es ese significado? Bueno, el significado, de una manera literal, es postrarse en reverencia igual, o lamer la mano, como cuando los perros, eso decía, mira, el perro está adorando, está reconociendo que él no es el amo, que la persona es el amo, es quien le da de comer, es gracias a él que él subsiste. Bueno, eso es proskuneos. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar, ¿recuerdas cuando Satanás tentó a Jesús? Escucha lo que dice ahí, Mateo 4, versículo 9. Y le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado, otra vez, me adora. ¿Se da cuenta? O sea, adoración implica postrarse en sumisión. Me entrego a ti totalmente, reconozco que tú eres el amo, yo no soy nadie. Bueno, le dice ahí Satanás, todo esto te voy a dar, Jesús, si postrado me adoras. ¿Y qué le respondió Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, esto y a Él solo servirás es sinónimo y a Él solo obedecerás. O sea, no hay demonio que desobedezca a Dios. No tiemblan ante Él. El mismo Satanás es el achichincle de Dios. Satanás lo usa ahí como ligote. Él se cree muy listo, pero no lo es, ¿no? O sea, nadie supera la sagacidad de Dios, la inteligencia de Él. Él, por eso que le llamamos el Altísimo. Él está infinitamente sobre todo, ¿verdad? Sobre toda su creación. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Jesús conecta directamente la adoración, no solo con una postura física de rendición, sino lo conecta con la obediencia. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que no puedes adorar con tus labios y con una postura física de reverencia a ese Dios que hizo los cielos y la tierra y luego desobedecerlo con tus acciones. No se puede hacer eso, según estos pasajes. Sin embargo, si hay algo que hay en las iglesias modernas, un montón de personas que sí, los domingos, o sea, ahí físicamente se postran ante Dios, sobre todo en la hora de la alabanza, y al parecer hay sumisión y entrega total a la voluntad de Dios, pero el resto de la semana viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Esto es adorar en la carne y en falsedad, cuando no hay obediencia. Mire, vayamos rápidamente, Génesis 22. Vamos a volver a la palabra Shaka. Aquí en este pasaje Génesis 22, por primera vez en la Biblia vamos a ver esa palabra adorar. Y en hebreo original, Shaka. Aquí encontramos, el contexto es, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Escucha lo que dice el versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, y le dice, yo sé que es tu único hijo y que además lo amas. Por eso le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Pero si es el hijo de la promesa, si se muere, ¿dónde va a quedar la promesa? Señor, tú dijiste que de mi descendencia, y dijiste que de un descendiente mío ibas a nacer benditas todas las naciones y me ibas a prosperar, y ibas a hacer de mí una nación grande. Bueno, le dice, vete a tierra de Moira y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, dególlalo, mátalo. Wow. Ya estos dos versículos, hermanos, la Biblia nos está enseñando que la adoración bíblica no es simplemente algo abstracto,
No. O sea, es accionar radicalmente. Es obedecer y además en fe también. Porque vemos que Dios llama a Abraham y le está dando ahí una orden que desafía la lógica humana. Que no hay duda que tuvo que haber al principio, haber quebrantado el corazón de Abraham. ¿Cómo que toma ahora a tu hijo, a quien tú amas, y ofrécelo? Bueno, dice la Biblia que Abraham, al llegar a esa base de ese monte que Dios le dijo que fuera, dice lo siguiente el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué era adorar para Abraham? Obedecer. No entiendo por qué Dios me está pidiendo esto, pero lo voy a obedecer. Está conectada la adoración en espíritu y en verdad con la obediencia. ¿Y cómo no haber eso en un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo? Si lo que hace principalmente el Espíritu Santo es hacer obedecer a esa persona. ¿Te das cuenta? Ahora, al analizar este pasaje, descubrimos por lo menos 3 verdades fundamentales sobre lo que significa la adoración bíblica. Número 1, la adoración bíblica le cuesta al adorador. O sea, Abraham no fue al monte a cantar, ¿verdad? Vine a adorar a Dios y canté, y eso es parte de adorar. Porque el mandato de Dios es cantar salmos a mi nombre. Eso es parte de adorar, pero no se limita a eso. Eso es nomás una parte de lo mucho que significa adorar a Dios, que ya vimos que tiene que ver con obedecer. Entonces, Abraham no fue a cantar al monte. No, él llegó al monte con leña, con fuego, con un cuchillo, para entregarle a Dios lo que más quería en ese momento. Le costó. Abraham tuvo que sacrificarse. Y entonces aprendemos de esta verdad que adorar es entregar voluntariamente a Dios nuestros Isaacs o Isaques, en plural. O sea, esas cosas, esas personas, esos sueños, esos ministerios que muchas veces compiten con Dios porque ocupan el lugar que debe ocupar Dios en nuestros corazones. Tenemos que entregarlos voluntariamente. Y la segunda verdad que también descubrimos aquí en este pasaje es que adorar es un acto de fe, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que Abraham llamó adoración al acto de ir a entregar a su hijo? Que le dijo: quédense aquí, vamos a ir a adorar. Luego regresamos. Bueno, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? Capítulo 11, versículo 17 al 19. Ahí nos dice por qué Abraham confió en Dios. Escucha lo que dice ahí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas iba a ofrecer su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar y fiel, o poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Abraham? Abraham tenía fe, hermanos. Yo sé que siempre que adoramos a Dios, después de la adoración Dios provee. Y él no se imaginó que iba a estar ahí un cordero. No, él creía: lo voy a matar, pero Dios lo puede resucitar, porque Él es poderoso. Entonces él llegó, ¿te das cuenta? Él llegó a adorar con fe. La Biblia nos dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a Él creyendo que existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, la Biblia también dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hay una parte que nosotros hacemos cada domingo aquí significativa. Dios nos manda a adorarle, a cantarle. Esa parte del servicio es importante porque lo es para Dios. Y cuando esa parte sucede y tú no estás aquí, y si estás aquí con una actitud negativa, sea por lo que sea que estés así, tú no estás adorando a Dios, no estás agradando a Dios. Necesitas tener fe, la seguridad de que Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, por lo tanto Él está aquí y no me importa lo que esté sucediendo aquí en este edificio, yo voy a cantar juntamente con los demás a Dios. Y muchas veces eso no sucede. Se nos olvida. Entonces te das cuenta, adorar es un acto de fe también. Le adoramos a Dios aquí obedeciéndole, porque Él dice que bueno es alabarle y cantar salmos a su nombre. Es bueno. Y le cantamos. Y por eso quizás usted dice: pastor, canta re feo y ni toca bien. Y se emociona. Yo no me emociono porque
me crea que soy un buen músico, un buen cantante. Me emociono por las verdades que estoy cantando, que son reales en mi vida y hay fe. Y es imposible, es imposible que tú estés creyendo en todo lo que estás cantando y no emocionarte. Por favor, es por eso que lo hago. Si por mí fuera y hay alguien que canta mejor que yo, ¿desde cuándo yo me hubiera bajado? Entonces cantamos no porque cantamos bien, cantamos porque sabemos que eso le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces aprendemos que la adoración bíblica nos va a costar, pero también es un acto de fe. Y en tercer lugar, adorar es una obediencia inmediata. Abraham no discutió con Dios, no buscó excusas, ni postergó el mandato. Inmediatamente a la siguiente mañana se levantó muy temprano para cumplir la orden de Dios. ¿Recuerdas cuando recién llegó el Espíritu Santo a tu vida así, verdad? ¿Qué onda de decir lo que quieras? Que quiere evangelizar, vámonos. Que nos están invitando, hay un estudio bíblico en una casa, allá voy. Aunque quede bien lejos, no me importa. Allá vamos, ¿verdad? El primer amor. Esto es una verdad, donde está el Espíritu Santo, ahí va a haber obediencia inmediata. Abraham se levantó muy de mañana y cumplió esa orden. Por lo tanto, esto a mí me enseña, hermano, que la adoración no se mide por la intensidad de la emoción que uno manifiesta, sobre todo a la hora de la alabanza. No, aquí se mueve el Espíritu Santo. No es aquí donde se ve si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti y está lleno de Él. Es allá afuera, es allá con los tuyos, es en tu matrimonio, es allá con tus hijos, es allá en el trabajo, viviendo y trabajando íntegramente. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué es ser lleno del Espíritu Santo? Mira Jesús. No hubo una persona, un ser humano más lleno del Espíritu Santo que Jesús. ¿Y cómo vivió? ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo en Jesús? Obedeciendo a Dios. No hablaba en lengua, no andaba en lo que hacen muchos hoy en día. No, lee todo el libro de los Hechos y mira qué sucedía cuando el Espíritu Santo venía a la vida de los discípulos y los llenaba. Empezaban a hablar la palabra con denuedo, las verdades de Dios. Y de repente había lengua así, pero como señal para que creyeran que verdaderamente Dios estaba hablando por ellos, porque estaban hablando esas lenguas, probaban, certificaban que esas personas estaban siendo enviadas por Dios. Pero ya nos dijo Pablo, si yo hablo en lenguas humanas angélicas y no tengo amor, eso de la llenura del Espíritu Santo o el hablar lenguas no significa que tú estás lleno del Espíritu Santo. Los corintios, la iglesia más carnal que existía en la iglesia primitiva, hablaban en lenguas y Pablo los detiene. No, tranquilo, hay un orden, hay una manera de hablar en lenguas. Y yo no estoy hablando mal en contra de la lengua. Yo lo que te estoy diciendo es que lo que verdaderamente evidencia que el Espíritu Santo está en ti es una obediencia continua. Es que tú adoras en espíritu y en verdad. Eso es lo que te estoy diciendo. Así que la adoración aquí no se mide. Yo estoy a favor de que hay que adorar a Dios con todo tu ser, con pasión, amén, con todo lo que eres. Sin embargo, eso no es lo que determina la intensidad de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que lo hace? Pues la prontitud a obedecer a Dios. Lo cual significa que la adoración de labios es falsa. Si esa adoración de labios está desconectada con una vida sumisa a la voluntad de Dios, es falsa. Pero ahora nosotros le llamamos a adorar, es que cantó, mira, y lloró, y se revolcó, y todo eso está bien. Pero yo quiero ver la vida de él después de ese servicio, que ahí eso sí demuestra que verdaderamente fuiste tocado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto es lo que es adoración bíblica, hermanos. De hecho, el pasaje clave para entender esto de la adoración en el Nuevo Testamento lo encontramos en Romanos 12:1. Ahí Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ya derramó sobre ustedes al enviar a Jesucristo a morir por ustedes, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Es adorar, cuando presentas todo lo que tú eres como un sacrificio vivo, santo, agradable. Este es tu culto racional, esto es lo que debes de hacer por lo que ya Jesús hizo por ti. O sea, ya esto de la adoración ya no consiste en matar a un animal en un altar. No. Consiste en que el creyente se entrega a sí mismo como un sacrificio diario para Dios, obedeciéndole. Esto quiere decir, hermanos, que adoramos a Dios a través de la pureza sexual, la honestidad del trabajo, cómo usamos nuestro dinero, en la forma en que tratamos a los demás. Ahora, regresando al tema de los dos tipos de adoración, ya para aterrizar. Hay dos tipos de adoración. La que se hace, dice Jesús, en espíritu y en verdad, la que se hace en la carne y en la falsedad. La primera nos dice Jesús que tiene una característica, esta adoración, en espíritu. O sea, ¿qué quiere decir en espíritu?
esta adoración está originada por el Espíritu Santo que reside en esa persona. Quiere decir que alguien que no tiene el Espíritu Santo no está adorando en espíritu y en verdad. Y Dios no recibe con agrado esa adoración. Así que se requiere que el Espíritu Santo habite en una persona y ya allí dentro de esa persona regenere su corazón y lo capacite para ofrecer adoración que agrade al Padre a través de su obediencia. Es por eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar. ¿Qué estaba refiriendo? Ya no va a ser en el templo, no va a ser ahora en el cuerpo de creyentes donde va a habitar el Espíritu Santo. Así que adorar en espíritu significa, hermanos, que la adoración debe brotar desde adentro, desde nuestros pensamientos, nuestros afectos, la voluntad, donde precisamente está ahí el Espíritu Santo. Por lo tanto, adoración no es un asunto mero físico, hermano, no es algo mecánico. Ya vine, canté, ya me voy, Señor. No, es llegar aquí. Olivia llega y empieza a orar. Deberíamos nosotros de llegar aquí y esta es ya la hora del Señor. Y si puedes orar, ora. Y si no, ya oraste de tu casa, está bien, abre tu Biblia. Empieza ya a terminar de preparar tu corazón para que cuando empiece el servicio, el culto a Dios, ya estés listo. Entonces, eso es adorar, hermano. Estás consciente de las verdades de Dios que te dicen lo que debe suceder dentro de un culto, cuando la iglesia se reúne como cuerpo. Entonces, no es algo mecánico. No se limita nomás a doblar las rodillas, porque hay gente que hasta se va de una ciudad a una basílica hincados y ahí van todos sangrados y creen que esos sacrificios agradan a Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Hey, ¿tú crees que de esos sacrificios le agrada de Dios? No, prefiere, no holocaustos, obediencia. Obediencia, esos sí son los sacrificios de los cuales Dios se agrada. Así que adorar en espíritu, hermanos, primeramente se necesita la obra generadora soberana del Espíritu Santo en los corazones para que Él los capacite. Por ejemplo, un piano desafinado, no pianos eléctricos, esto no se desafina, pero un piano acústico desafinado, aunque venga el mejor pianista del mundo, si no lo afinan el piano, ese piano va a seguir sonando feo, horrible, desafinado, aunque lo esté tocando el mejor pianista. Bueno, la carne humana es ese piano desafinado por el pecado. ¿A quién necesitamos? Al gran afinador, al Espíritu Santo, que venga y reconstruya esas cuerdas de nuestro corazón para que la música que sale de nuestra vida diaria sea grata delante de Dios. Ahora, ya finalmente, la oración verdadera, dice Jesús, se hace en verdad. O sea, significa que adorar a Dios es adorarlo tal como Él lo establece. No como tú piensas, como tú te imaginas, como me enseñó, qué sé yo, el pastor, el cura. No, como está estipulado en la Biblia. Hay muchas iglesias que dicen que son cristianas y que adoran a Dios de acuerdo a lo que ellos creen, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Quieres saber el orden de un culto? Lee Corintios. Esa iglesia estaba desordenada. Lee Corintios y ahí te dice, ahí hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Te lo dejo de tarea, léelo, ya no tengo yo más tiempo. Pero se adora en espíritu, tienes al Espíritu Santo y en verdad. Esa verdad que encontramos en la Biblia fue el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, quien la inspiró. Por lo tanto, no te asustes. Es una nueva enseñanza. No siempre he estado ahí. A lo mejor es nueva para ti porque no leías con entendimiento esos pedazos de la Biblia. Hay que leerlos para ver si estamos adorando en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso está buscando el Padre. Eso es lo que quiere encontrar Dios en nosotros. Entonces no adoramos de acuerdo a como imaginamos que debemos de adorarlo, ni como me resulte más cómodo, pastor. 15 minutos de alabanza y vámonos, pastor, mecánicamente. No. O sea, nosotros adoramos a Dios tal y como dice la Biblia, porque solamente Dios tiene el derecho de decir cómo Él debe de ser adorado. Por lo tanto, inventar formas de cultos basadas en el gusto del ser humano, no, eso es caer en la carne y en la falsedad. Tú ya estás adorando en la carne, no en espíritu y en verdad, sino en la carne y en la falsedad. Vamos a pensar en un tren, hermano. Sobre todo en los rieles de un tren. El tren, vamos a decir que representa nuestro espíritu. O sea, la pasión, el motor. Y los rieles representan la verdad. Si tú vas en los rieles, que son la verdad, te van a llegar al destino bien. Pero si tú eres de ese tren,
impetuoso, es que lo que importa es la pasión, pastor, el celo que uno manifiesta al Señor. Siempre y cuando esa pasión y ese celo esté dirigido por la verdad. Dice Pablo ahí mismo, hay que cantar con inteligencia. ¿Te has dado cuenta? Muchos de los cantos que cantamos al principio por ignorancia, los dejamos de cantar. Porque el canto se debe enfocar en la persona de Jesús, lo que Él hizo, su sacrificio. Porque de eso se trata toda la Biblia. Toda la Biblia gira sobre Él. Y cómo no, si Él fue el que vino a poner su vida en rescate por la nuestra. Entonces cantamos con inteligencia y compasión y todo, sí, pero siempre y cuando estemos haciéndolo en verdad. Entonces tú vas en esas vías y de repente tú te quieres salir porque creo que es por allá. No, los rieles son los que te dicen que ellos son la verdad. Te van a llegar a ese final donde vas a encontrar finalmente a ese Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué sucede si ese motor, esa locomotora se sale de los rieles de la vida? Va a haber destrucción. Bueno, lo mismo pasa. Si tú te sales de los rieles de la verdad, que es la Biblia, va a haber destrucción en muchas áreas de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere prevenir. Así que el celo espiritual sin la verdad bíblica, lo único que va a producir es fanatismo, es idolatría, es estar en la falsedad. Pero la verdad bíblica también, puedo decir, sin ese espíritu, sin esa pasión, sin ese celo, solamente produce intelectualismo seco ahí. No, necesitamos ambos, pero que la combinación sea bíblica. Mire, ya para terminar, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que adoraron de acuerdo a su manera, en la carne, y no a la manera de Dios. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ellos se les ocurrió la gran idea de adorar a Dios con fuego extraño. Dios había establecido, cuando se acerquen a mí, ustedes los levitas, háganlo de esta manera. No, ellos llegaron con fuego extraño, como hoy en día. 10 minutos de palabra, 2 horas de alabanza. ¿Qué? O sea, lo que tú piensas, Dios, no me interesa. Por eso te estoy dando 10 minutos. Pero vamos a cantar, porque si no, no van a querer venir. Se trata de traer a los inconversos a que Dios los salve a través de la proclamación de su palabra, o se trata de traerlos y que se diviertan con las canciones. Y porque tocamos bien bonito, y las luces y las pantallotas, ¿estamos entreteniendo? No. ¿A dónde nos mandó Jesús? Ir y predicar el evangelio. Eso es lo que hacemos aquí, predicamos el evangelio, su palabra tal como está. No la diluimos, no la hacemos más potable, no la hacemos que no ofenda, pastor. No dijo un gran predicador, dice, hey, no se preocupen porque prediquen la palabra de Dios y ofenda a la gente. No, ya la gente ha ofendido mucho al Señor. Es necesario ahora que la palabra de Dios sí ofende, pero te dice la verdad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a estos ofreciendo fuego extraño y Dios los consumió. Quizás ahorita en muchas iglesias estaba ofreciendo mucho fuego extraño. ¿Y por qué Dios no los ha consumido? Deja que estén delante de Él un día. Y todos ellos que ofrecieron fuego extraño van a ser consumidos por Dios. ¿Recuerdas que Moisés, o mejor dicho, Éxodo nos decía que Dios estaba proclamando su nombre? Jehová es lento para la ira, grande en misericordia. Está viendo a ver si se arrepienten. Pero va a llegar un día en que se va a cerrar esa puerta de oportunidad. Y entonces sí, se las van a ver con Dios. Pero aquí este ejemplo nos dice que hay personas que adoran en la carne, hermanos, como ellos creen que es así. ¿Recuerdan a los fariseos? También Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está bien lejos. O sea, tienen la apariencia de ser religiosos y todo eso, pero sus vidas por dentro son como sepulcros blanqueados, putrefactos. Entonces, ante estos ejemplos, la pregunta inevitable que cada uno de nosotros debe hacerse es, ¿cómo me evalúo? ¿Cómo evalúa a la iglesia a la luz de estas verdades? O sea, debemos como congregación, debemos de ver lo que hacemos aquí con lentes bíblicos, y a donde quiera que vayas, con lentes bíblicos. Porque un culto, hermanos, en espíritu y en verdad, una vez más, no se va a medir por la asistencia, por la euforia, por el entretenimiento, no, por la fidelidad, la exposición de las escrituras. La pregunta ¿es la predicación en tu iglesia una exposición fiel de la Biblia, o es un discurso, una charla de autoayuda, o de ven al Señor y ahí está tu milagro? ¿Qué es? Las canciones que cantamos declaran la santidad, los atributos de Dios, o son antropocéntricas que están sentadas solamente en el hombre. Yo, y cuando levanto mis manos, y los salmos, leen los salmos para que vean cómo esas canciones estaban hablando de los atributos de Dios, estaban declarando la santidad de Dios. Salmo 8, Dios está enojado todos los días con el impío y está listo ya para ajustar su saeta.
una canción. No, esas no, pastor. Qué directo, qué fundamentalista. Si quieres, llámame. Sí, yo quiero imitar a mi maestro, yo quiero imitar todo lo que me dice la Biblia que haga y hacerlo. Ahora, una pregunta más personal. La adoración del domingo es simplemente el desborde de lo que fuiste de lunes a sábado a solas con Dios, mostrando reverencia, obediencia, o es un simple acto mecánico que no corresponde con tu comportamiento el resto de la semana. Porque recuerda, la serie es examinando la autenticidad de nuestra fe. Y decimos, bueno, donde hay una fe auténtica está el Espíritu Santo. Pero el problema es que vivimos en una época donde todo el mundo dice que es cristiano y tiene el Espíritu Santo. Aquí están las evidencias contundentes que prueban que en verdad el Espíritu Santo está obrando en ti. Número uno, hay una obediencia sincera y constante a los mandamientos de Dios. Pero también el cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo adora en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la adoración de todos los domingos, o sea, ya es el desborde donde de lunes a sábado peleaste con la asistencia del Espíritu Santo contra el pecado que mora en ti, contra la maldad. O es simplemente un acto mecánico donde, o sea, viniste, cantaste y adoraste, llamaste y todo, pero esa adoración que hiciste aquí no corresponde el resto de la semana. Porque aquí vives y te comportas como un hijo de Dios, pero allá como un hijo del diablo. Entonces no olvidemos que la obediencia cotidiana, según estos pasajes, es el culto más elevado que podemos ofrecerle a Dios. Yo no quiero sacrificios. No, y por eso David dice, o sea, yo no te doy a ti sacrificios, o sea, los pudiera dar. No, porque yo sé que tú quieres que obediencia. Y si tú dices que el Espíritu Santo de Dios está en ti, eso debe de ser el resultado, ¿verdad? De la obediencia. Así que, ¿estás adorando en espíritu en verdad o estás adorando en la carne y la falsedad? Bajo tus propias reglas, con emociones religiosas. Recuerda, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Comparando a Abraham y a Saúl, Abraham sacrificó a su único hijo, se deshizo de él por obediencia a Dios. Aquí él mostró entrega total, pero Saúl, cuando Dios le ordena, mata a todos los amalecitas, todos, ganado, todo, rey, todo. O sea, es un acto de juicio mío, mátalos. Si tú supieras por qué los estoy castigando, no pienses, qué malo es Dios. No, si tú supieras lo que ellos hacían. ¿Desde cuándo tú mismo, Dios? ¿Por qué te tardaste a traer justicia? Porque soy lento para la ira. Pero entonces ya les dice Dios a Saúl, mátalos a todos. No te quedes con nada. Y él obedece parcialmente. Pues es mejor que obedecer totalmente, pastor. No, lo mismo. Dios se enoja. Y Dios envía a Samuel y lo confronta. Dice, ¿por qué no obedeciste a Dios? ¿Qué había en Saúl? Codicia. Voy a guardar lo mejor del ganadito y no voy a matar al rey. Sabía codicia, pero a la misma vez también él estaba tratando de hacer o hizo esto por conveniencia, porque así iba a quedar bien ante el pueblo. Sin embargo, llega Samuel y le dice, esto es lo que Dios dice, se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas con quien se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjate, alguien que es adivino peca igualmente como el desobediente. O alguien que tiene ídolos y es un idólatra y que es obstinado y rebelde y no obedece a Dios, está en la misma categoría, es lo que está diciendo Dios. Así que como vemos, la obediencia no es algo separado de la adoración. No, la obediencia es la forma más elevada la cual tú le puedes adorar a Dios. Por lo tanto, hermanos, más que cantar himnos, más que traer tus ofrendas monetarias, pastor, si así no entran ofrendas, no te preocupes, nosotros no estamos por eso. Dios hasta el día de hoy, 20 años después, aquí estamos. Él es el que sostiene esta obra. No pasamos ni siquiera aquí el ofrendero para no incomodar. No, las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y la voz del Señor es, di, da para mi reino, da para mí, conforme a lo que tú propongas, conforme a tu corazón, y yo te voy a bendecir. Siembra. Es que yo no doy porque no tienes. No tienes porque no das, no siembras. O sea, serías tú un tonto esperar que en tu casa crezcan aguacates cuando no has sembrado un árbol de aguacate. Y sales, ¿y por qué no hay aguacate? ¿Y por qué no me bendices, Señor? El que siembra escasamente cosechará escasamente, lo mismo. No voy a levantar ofrenda, pero bueno. Entonces, hermanos, como ves, adorar es más que ritos. Es más que eso, es obedecer.
Por lo tanto, ¿estás adorando como Saúl, como los fariseos? ¿O estás adorando como Abraham, como Jesús, como David? ¿Y cómo sé? Si tu adoración es mecánica, cumples ritos, vienes diezmas, lees Biblia, pero eres igual que todos los demás, es una adoración como la de Saúl, como la de los fariseos. Pero si tu adoración se enfoca más en la sumisión, en que te quebrantas ante la santidad de Dios y reconoces tu pecado cuando Dios te confronta y te arrepientes, tú estás adorando en espíritu y en verdad, como Abraham, como David. Vamos a orar. Padre precioso, el libro de Romanos menciona diciendo que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda de sacrificio, un sacrificio de olor grato al Señor, que es nuestro culto racional. Yo quiero invitarte, levanta tus manos y dile: Señor, permíteme glorificar tu nombre en todo tiempo. Permíteme siempre presentarme yo como una ofrenda para ti, para que yo pueda siempre adorarte con todo lo que soy, con todo mi ser, Señor. Oh, te adoro, Señor. Oh, 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 oh. Quiero darte siempre gloria a ti, adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser. Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Puedes decírselo a Él como una oración. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Vuélveselo a decir. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Oh, yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte.
levantaré tus manos a Él y en tus propias palabras cántale. El motivo de mi adoración eres tú, Señor Jesús. Quiero amarte por siempre y adorarte eternamente. Yo quiero ser un adorador que siempre busca que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Díselo, su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte a ti. Yo quiero ser un adorador que siempre busca que se deleita en tu presencia y su deseo es. Puedes levantar tu voz y decirse: yo quiero ser un adorador que ante tus pies, que se deleita en me deleito solo en ti, mi amado. Su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte por siempre a ti. Hazlo más fuerte, espera.